Pablo Arturo Palacios Suárez, nombre completo del artista, fue un escritor, ensayista, filósofo, abogado y profesor ecuatoriano, conocido principalmente como uno de los fundadores de la vanguardia de toda Hispanoamérica por su naturaleza absurda, grotesca e irreverente, rompiendo la cultura del costumbrismo que había estado predominante en aquella época. Nacido en Loja el 25 de enero de 1906, fue reconocido legalmente solo por su madre, Clementina Palacio, quien falleció cuando él tenía 6 años. Con respecto a su padre, Agustín Acosta, se presentó en la vida de Pablo cuando ya era un adulto en toda su regla. Se ofreció a otorgarle su apellido, pero fue rechazado por el escritor. De su infancia es un hecho muy conocido que a la edad de 3 años, debido a un descuido de su niñera mientras lavaba ropa, cayó en la chorrera de El Pedestal, un arroyo contiguo de su ciudad natal, siendo arrastrado por la corriente por más de medio kilómetro. Fue salvado y encontrado con el cuerpo magullado y una cicatriz que permaneció con él toda su vida. Su madre era parte de una familia con ascendencia aristocrática española, pero al pertenecer a una rama con problemas financieros, su situación económica era deplorable, decayendo aún más luego de su muerte. Los expertos aseguran que la pérdida de su figura materna fue uno de los eventos que marcó más al joven Palacio, debido a que uno de los temas más recurrentes en todas sus obras fue la ausencia de la madre. Tras aquella pérdida, su custodia fue entregada a su tío José Ángel Palacios. Mientras él costeaba sus necesidades, debido a su buena posición económica, su tía Hortensia Palacios Suárez se encargaba de la crianza de Pablo. El joven huérfano estudió en la Escuela de los Hermanos Cristianos desde 1911 hasta 1917, donde tuvo un rendimiento impecable, convirtiéndose en un impulso para que su tío se costeara sus estudios medios y los primeros años de universidad. Cursó la secundaria en el Colegio Bernardo Valdivieso, ganándose reconocimiento como uno de los alumnos más destacados de su generación. Durante su tiempo en esta institución, específicamente en 1920, publicó su primer poema, Ojos Negros, que apareció en la sección La Tribuna de los Niños de Iniciación, revista de la Sociedad de Estudios Literarios del Colegio Lojano, teniendo solo 14 años. Siguiendo este acontecimiento, un año después recibió una mención de honor por su cuento El huerfanito en los Juegos Florales, organizados por Benjamín Carrión en Loja. Dicho crítico participó como presidente del jurado que lo premió. Le parecía una especie de cuento bargavillesco en la forma recortada y asintáctica, pero que acusaba cierta facilidad de disparate expresado, intencional. Entre descalificar al audaz que tomaba el pelo al jurado o premiarlo por curiosidad, optamos por lo último. Palabras exactas del jurado. Durante la ceremonia de entrega de premios, el todavía adolescente Pablo Palacio dejó en evidencia su carácter rebelde, puesto que se negó rotundamente a arrodillarse frente a la reina de belleza, de quien debía recibir un ramo de flores y el premio. Poco después de graduarse, Palacio decidió mudarse a Quito para comenzar sus estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador en octubre de 1924. Siendo tan impecable en sus estudios como había mostrado desde muy joven, poseía uno de los mejores promedios de dicha institución, convenciendo eso, convenciendo eso a su tío de pagarle los estudios de jurisprudencia para luego titularse como abogado, manteniéndose en dicha institución hasta obtener el título de doctor en Derecho el 28 de febrero de 1931. En aquellos años universitarios fue expuesto al ambiente de agitación política y social que precedió y acompañó a la Revolución Juliana de 1925, comandada por jóvenes militares liberalistas. Estos acontecimientos cambiaron la percepción que tenía sobre el sistema y lo convirtió en un partidario activo del movimiento, iniciando junto a otros artistas de su generación un cuestionamiento metódico de los valores sociales y estéticos que se imponían en el ámbito cultural y literario de la época en el país. En 1926 se abre paso en la fundación del Partido Socialista Ecuatoriano, uniéndose después de un análisis exhaustivo, demostrando así su inclinación absoluta por el socialismo revolucionario de corte marxista. En 1927 publica dos de sus obras más conocidas, una colección de cuentos que lleva por nombre Un hombre muerto a puntapié y la novela corta Débora. Estos reflejan un poco del debate en el que se había sumergido por los valores estéticos y sociales que imperaban en aquel entonces. En 1931 comenzó a publicar algunos fragmentos de la novela subjetiva Vida del Ahorcado. Al darse por finalizada la Guerra de los 4 días que tuvo lugar en las calles de Quito en 1932, Manuel Benjamín Carrión Mora designó como subsecretario de Educación a Pablo Palacio, que en aquel momento también colaboraba con el periódico socialista La Tierra,
4 años después le fue entregado el cargo de profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, publicando ese mismo año El cuento cierra. Palacio tenía una particular afección por usar los tópicos del romanticismo solo para crear una parodia de ellos, ya que a su parecer se habían convertido en un cliché absolutamente molesto. Con el tiempo, fue adquiriendo otros cargos como el de decano en la Facultad de Filosofía y Letras. Se convirtió en profesor de Filosofía y Literatura, además de obtener el puesto como segundo secretario de la Asamblea Nacional Constituyente que convocó el general Alberto Enríquez Gallo en 1938. Pablo Palacio contrajo matrimonio en 1937 con la escultora Carmen Palacio Ceballos, conocida en gran parte como la reina del mundo intelectual capitalino, escrita por su buen amigo José de la Cuadra como una escultura, haciendo hincapié en su profesión. Palacio y Carmen construyeron una hermosa casa al norte de la capital ecuatoriana, descrita según el mito como un espacio lleno de cada rama del arte conocido. No mucho después, fruto de su amor, tuvieron un hijo, Pablo Alejandro, y una hija, Carmen Elena, aunque esta última nació con retraso mental. Hubo un declive en la salud del escritor en 1939. Empezaron a presentarse distintos trastornos mentales y dolores estomacales que lo llevaron a buscar una cura que solo le provocó una intoxicación. Se trasladó a Salinas por una temporada para recuperarse y al volver, aparentemente estaba saludable, tanto así que hasta su tono de piel había cobrado vida bronceándose. Pero siguió experimentando actitudes que no encajaban con su persona, como fugas, amnesias repentinas, desaparición de palabras que le cortaban las frases, distracciones prolongadas, irritabilidad inmotivada y mucha intranquilidad. En gran parte lo que hacía era disociar. Debido a los desequilibrios mentales que afectaban tanto su vida, fue internado por unos meses en la clínica psiquiátrica del doctor Julio Endara, hasta que su esposa decidió en 1940, buscando mejores condiciones y la atención específica del doctor Carlos Ayala Cabanilla, mudándose a Guayaquil, llegando a una humilde casa de caña el 9 de octubre. Su demencia llegó a tal punto que cada vez que Carmen debía salir necesitaba dejarlo encerrado con llave o bajo la supervisión de alguien de confianza. El doctor Ángel Felísimo Rojas hacía colecta entre los amigos para ayudar en los gastos. Aun después de lo mucho que había empeorado su estado mental, siguió decayendo. Empezó a sufrir de largos periodos de abulia que eran seguidos por otros de violencia, haciéndolo más peligroso y llevando a que su esposa tomara la decisión de internarlo en la clínica psiquiátrica Lorenzo Ponce Guayaquil, del doctor Carlos Ayala Cabanilla en 1945, en la que se vio obligada a trabajar para costear el tratamiento de su esposo. Su salud mental fue uno de los argumentos más frecuentes para los críticos que no apreciaban sus textos para denigrar, aunque en su mayoría fueron escritos cuando aún estaba cuerdo. Falleció a las 12 del meridiano del 7 de enero de 1947, a los 40 años, en la sala San Juan de Dios, cama 27, del Hospital Luis Bernaza de la ciudad de Guayaquil, por la enfermedad que lo llevaba atado. Sus novelas son Un nuevo caso de Media entró y se dio a conocer como parte de la novela Ojeras de Virgen, cuyos originales se extraviaron, publicada en Quito en 1925. La novela Débora, publicada en Quito en 1927. Vida al Arcado, novela sugestiva, publicada en Quito en 1932. Sus cuentos son El huerfanito, publicado en Loja en 1921. El antropófago, publicada en Quito en 1926. Luz lateral, publicada en Quito en 1926. Brujerías, publicada en Quito en 1926 igual. Un hombre muerto a puntapiés, publicada en Quito en 1927. Las mujeres miran las estrellas, publicada en Quito en 1927 igual. La doble y única mujer, publicada en Quito en 1927. El cuento, publicada en Quito en 1927. Y Cuentos hispanoamericanos, Ecuador, 1992. Haciendo énfasis en la novela Débora, que es una de las obras más conocidas de Pablo Palacio, siendo una novela corta, experimental, que sigue la historia de un teniente, que es un personaje poco definido pero considerado como un ser ridículo, superficial y desequilibrado, siendo constantemente insultado por el narrador debido a su incompetencia. La novela retrata su paseo por las calles de Quito, intentando encontrar algún tipo de relación sentimental o evento relevante, el cual nunca llega. La novela muestra las distintas situaciones que llega a presenciar mientras camina, siendo interrumpido un sinnúmero de veces por los comentarios del narrador sobre cada hecho ocurrido y el poco afán que posee de la construcción de la trama. La sucesión de hechos no es lineal,
solo procede a mostrar imágenes sugestivas desde la perspectiva del narrador. Las técnicas usadas principalmente en la obra son el flujo de conciencia y la metaficción. La primera edición del libro contó con dibujos de los caricaturistas Guillermo Latorre y Canela en la portada y contratapa, respectivamente. El personaje principal es una referencia a la Revolución Juliana, ocurrida el 9 de julio de 1925, por tenientes del Ejército Nacional del Ecuador. Muestra cómo muchas de estas personas vivían como esclavos de las costumbres y de las apariencias de aquella época, siendo asfixiados sin saberlo por la presión que la sociedad les proporcionaba por simplemente nacer. El final de esta novela muestra al teniente morir de una forma absurda, justo cuando entra en escena Débora, la musa imaginaria que da nombre a la obra.